Desde los 15 años salí de mi casa por primera vez. Ha crecido muchos problemas. Yo le digo al hermano, ¿y eso qué es? Me dice, un puma. ¿Qué es imposible para ti? Que envíes esa tormenta para allá. Oramos a Dios y paró la sangre. El justo cae 7 veces, pero las 7 veces se levanta, ¿no? Bienvenidos una vez más a este subprograma de Cristianos Podcast, donde aprendemos a mejorar cada día en la vida cristiana, porque somos como tú, intentando ser mejor cada día para ser como Jesús. Y en este momento tenemos un invitado muy especial que tiene mucho que contar, tiene una vida muy linda y creo que va a ser de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Así que de antemano vamos a dar la bienvenida al pastor Ubaldo Baena. Aplausos para él, bravo. Buenas noches, ¿cómo estás? Pastor, de verdad que una alegría para nosotros cada semana tener un invitado nuevo. Y cuando hablamos del contexto, trataba de ser empático con ellos. Entonces, ese aspecto yo creo que es lo que en algún momento impacta más en la vida como niño, como adolescente. Porque de ahí tener nuevas amistades, nuevos colegios, nuevos clubes de conquistadores donde participar es una experiencia agradable. Pastor, y una pregunta, yo conozco de cerca a su papá, Pastor Carlos Baena, pastor de mucha trayectoria. Tengo entendido que ya él está jubilado, es decir, es algo que pocos logran, ¿no? Y me imagino que el ministerio de él ha sido de inspiración para usted, porque que un ingeniero y su hijo sea ingeniero es porque de alguna forma algo influenció. Cuando vemos un doctor y dices, mi hijo también es doctor, digo, bueno, seguramente lo observaba todo.
En su caso, ¿su padre influyó o fue una decisión personal de usted cuando decidió ser pastor? Bueno, hay una foto que yo tengo, todavía lo recuerdo muy bien, de tercero de primaria, perdón, cuarto de primaria, donde estoy desfilando y todo mi salón tenía que desfilar en el aniversario de la UPU con la profesión que quería hacer de grande. Y yo recuerdo que veía a mis compañeros de distintas profesiones, pero yo estaba con mi saquito, mi pantalón y mi letrero que decía pastor. Entonces, ¿Usted lo eligió? Yo elegí, yo desde niño siempre quise ser pastor. Quería, al ver a mi papá, quería ser como mi papá. Ahora, después fui entendiendo lo que era ser pastor y recuerdo muy bien cuando una noche un hermano llega a la casa y mi papá lo atiende y mi papá quería explicarle el problema que estaba sucediendo y el hermano como que se alteró y él le dijo: hábleme sin la Biblia, yo quiero que me hable solamente lo que usted piensa. Y ahí es donde mi papá dice, ¿no?, que él era el mensajero de Dios, o sea, es pastor y tenía que hablar lo que la palabra de Dios hablaba, ¿no? El consejo que iba a dar, las correcciones que se tenían que hacer y los consejos que se tenían que dar era porque Dios así lo dice. Entonces vi a mi papá como con la palabra de Dios, con la Biblia, le hablaba, pero el hermano era el que estaba equivocado y él no quería de repente encontrar la solución a su problema, solamente quería escuchar lo que él pensaba que se tenía que hacer, pero al enfrentarse con la palabra de Dios realmente él no veía, pero mi papá hablaba y yo recuerdo que estaba en mi cuarto y escuché la conversación, no salí porque mi papá nunca se alteró, no le levantó la voz, solamente le mencionó que él iba a hablar lo que la palabra de Dios tenía para decirle a ese hermano. Y entonces yo dije, yo quiero ser, ahí entendí lo que era ser un pastor y yo dije, quiero también ser así, que pueda tener esa comunión tal con Dios, de poder compartir y la palabra de Dios y también hablar con la palabra de Dios. Amén. Qué lindo, de verdad que yo decía, ¿no?, que yo pensé un momento cuando veía hijos de pastores, decía, ellos prácticamente han nacido ya como que destinados a eso, pero no es como que también hay un encuentro personal con Dios. Como te digo, cada uno es una experiencia distinta, porque de verdad hay muchas bendiciones que se tiene dentro de la familia pastoral, pero también hay grandes desafíos que a veces no se sabe, no se conoce o no se, obviamente no se tiene por qué también estar comentándolo, ¿no? Pero, claro. Pero lo que sí se ve es cómo Dios puede ayudar a que la familia supere esos obstáculos y se mantenga en la línea por la cual el Señor lo ha llamado. Y de verdad, eso es maravilloso. Eso yo creo que es lo más impactante. Y pastor, y en algún momento cuando usted, digamos, ya creció y decidió en la secundaria estudiar teología, ¿le dijo a su papá que iba a ser pastor? ¿Qué le dijo él ese encuentro? Sí, me acuerdo mucho porque recuerdo que incluso profesores hablaron con mis papás para que me aconsejen no seguir la línea pastoral. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué habían visto antes ellos? Es que en el colegio me gustaba también los números, me gustaban otras ciencias en la cual desarrollaba bien, ¿no? O sea, hasta hubo por ahí la oportunidad de ganar un concurso nacional en los colegios adventistas de matemáticas, razonamiento matemático. Y fue bonita la experiencia que viví, pero yo quería ser pastor y quería, me acuerdo en quinta secundaria, dije, quiero probar todo. Me metí en deporte, me metí en la banda, dirigí la banda del colegio, o sea, traté de que era mi último año, ¿no? Y dije, voy a todo lo que se pueda, pero no, o sea, no era para cambiar o ver qué otra cosa podía hacer, sino porque quería hacerlo bien. Entonces, cuando
habían estas conversaciones donde me decían que intentara mejor otro. Incluso me acuerdo que el director de ese entonces me invitó incluso para participar en otra universidad, ¿no? Y con recomendaciones y todo. Pero yo le dije, gracias, pero más bien hay que darle oportunidad eso a otro joven, porque yo he decidido seguir el llamado de Dios de ser pastor, preparándome para ello. Y justamente cuando yo hablé con mi papá, él siempre me preguntó si era porque se sentía presionado por algún otro motivo, ¿no? Yo le dije que no, o sea, porque en realidad no había, y tampoco lo hay en este momento. No tengo otro interés sino de servir a Dios a tiempo completo. Pastor, hay un detalle bien interesante que ha comentado dentro de todo lo bonito que ella está mencionando. No hubo presión y su padre le preguntó de que si quería eso, ¿no? Uh-huh. Porque hoy en día vemos una generación donde a veces el padre quiere que su hijo estudie lo que él quiere, ¿no? Así es. En ese contexto, ¿cómo podríamos aconsejar o qué decir a los jóvenes que pueden estar en esa misma situación? Voy a estudiar porque papá me dijo esto, o los propios padres decirle que no deben hacer eso, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que va a depender mucho de la decisión del mismo joven, porque si el joven no toma, o sea, es indeciso desde el iniciar su carrera a ser influenciado de manera así determinante, ¿no? Para lo que va a hacer toda la vida. Es como si te dijera, mira, tienes que estar con tal persona o tienes que creer tal cosa, ¿no? O sea, uno tiene que aprender a tomar sus propias decisiones, y en ese aspecto yo creo que el punto de partida es del mismo joven, porque puede recibir todo el consejo, incluso hasta amenaza. Tengo amigos en los cuales, incluso por entregar su vida a Jesús o por el hecho de estudiar teología, sus padres le quitaron todo el apoyo, pero ellos hoy son pastores y hacen un lindo ministerio. ¿Cuál es la diferencia? Ellos fueron presionados, pero ellos sabían lo que querían y lucharon por alcanzar ese sueño. Y además, pues, Dios estaba con ellos también. Entonces, yo creo que depende mucho de la decisión de ese joven. Entonces, uh-huh, si el joven obviamente está indeciso, va a aceptar la presión del grupo, y eso sucede en todo ámbito, ¿no? Hasta por el grupo aceptan a veces el alcoholismo, la droga. Por la presión del grupo aceptan a veces romper los principios de Dios. Entonces, de verdad, importa bastante la decisión del joven. Y si busca la ayuda de Dios principalmente, va a tener la fortaleza para saber qué decisión tomar y qué respuesta darle ante esa presión también. Ahora, los padres, yo creo que deben aprender a mirar a sus hijos y ver en qué se van desarrollando, que son buenos, y también estimularlos, pero al final tienen que respetar la decisión de su hijo, porque obviamente el sueño de todo papá es que también los hijos puedan de repente seguir la misma línea, pero si al final los hijos no lo disfrutan, no gozan con hacer o seguir esa línea o esa profesión, van a sufrir bastante, van a incluso sentirse frustrados. Pero si ellos disfrutan, gozan, incluso no van a trabajar, sino van a disfrutar de lo que hacen. Hay una frase bonita que dice: si lo que haces te gusta, entonces ya no es trabajo. Así, ¿no? Es. Qué linda, ¿verdad? Pastor, y un detalle que yo he escuchado muchas veces por ahí, ¿no? De que siempre el pastor, cuando va a estudiar, un hijo de pastor va a estudiar, el camino le es fácil, ¿no? Uno dice, no, hijo de pastor, tiene todos los recursos, no pasa ninguna necesidad porque lo tiene todo a la mano. La pregunta ¿es así realmente? Porque creo que mejor que un hijo de pastor no diga eso, ¿no? Bueno, como te digo, cada experiencia es distinta, ¿no? Me imagino. Hay algunos que
comienzan, como se dice, ¿no? Son la segunda generación de adventistas, entonces los papás recién fueron pastores, otros tienen más generaciones y obviamente es distinto el inicio, pero en realidad yo creo que va a depender mucho de cómo uno quiera tomarlo, ¿no? Porque es cierto, hay bendiciones. Amén. Hay bendiciones. Como Pablo, él habla de las bendiciones del ministerio. Bendiciones, seas hijo de pastor o no lo seas, ¿no? Siempre esa bendición se derrama, ¿no? Siempre va a haber bendiciones. Ahora, a veces queremos de repente encasillar que si no recibe estas bendiciones no es bendición. No, o sea, el Señor nos bendice de muchas formas, de muchas maneras. Sin embargo, uno tiene que no solamente recibir esas bendiciones, sino también llegar a ser bendición para otras personas. Y yo recuerdo que yo quise desde joven ser, no solo recibir esas bendiciones, sino poder compartir esas bendiciones. Y me fue a colportar, porque sabía que el colportaje no solo era para ver una ganancia que me ayude en los estudios, sino también como un ministerio. ¿Usted colportó? Así, de los 15 años. ¿Desde los 15 años? Desde los 15 años salí de mi casa por primera vez. Quizás para los amigos que están viéndonos, ¿qué es el colportaje, pastor? Bueno, el colportaje es el poder llevar literatura cristiana, también literatura de prevención de salud, tanto emocional, a través de los alimentos, a través de a veces jugos, y también libros misioneros, esperanza, para las personas que o son o no son de la iglesia, donde al compartir estas literaturas uno percibe pues un ingreso económico también que sirve, si lo administra bien, para cubrir sus gastos universitarios o también de sostén de hogar. Conozco a parejas que viven del colportaje hasta ahora y no, o sea, renunciaron a sus trabajos y viven del colportaje, y con ello también educan a sus hijos. O sea, el colportaje, podríamos decirles, una labor de venta de libros cristianos, y con ese recurso se puede tener una ganancia también, ¿verdad? Así es. Un hijo de pastor que colporte, yo digo, es un pastor completo. Pastor, qué lindo que estudió de esa forma, que experimentó de esos lados. Sin embargo, algunos detalles que los amigos quizás desconozcan, sea de que usted es casado, tiene una linda familia. Así es. Hablemos un poco de eso, pastor, sobre su esposa, cómo la conoció, dónde fue. Bueno, cada vez que lo recuerdo suspiro bastante porque vivo enamorado de ella. Amén, así debe ser hasta el cielo. Amén. Y recuerdo muy bien la primera vez que la vi, porque nos vimos en dos momentos distintos. O sea, la primera vez que yo la vi, ella no se acuerda. Y la primera vez que ella me vio, yo no me acuerdo. Porque nos vimos en momentos distintos y obviamente, por lo que nos contamos, solo nos vimos, no conversamos ni nada, ¿no? Entonces, yo recuerdo todavía con su cabello suelto, sus lentecitos, sus sacos moraditos. Ella estaba estaba esperando el servicio que iba a entrar, y yo estaba ahí, recuerdo, en la MICOP, estaba ayudando a subir una remesa de una de las iglesias que había llevado para la tesorería en el sistema antiguo que antes se tenía. Y recuerdo que volteo y yo digo, ¿quién será? Pues no, pensé que una tesorera, y veo que no tenía nada, ¿no? O sea, como para entrar remesa, y se va de frente y hace cola, ¿no? O sea, entonces yo digo, ¿quién será? Yo sí en la computadora, pero me llamó la atención y vuelvo a ver, y justo voltea, ¿no? Y recuerdo que ella me mira, ¿no? Así, de arriba para abajo, y se voltea, ¿no? Y ella no se acuerda, pero ella sí me acuerdo muy bien. ¿Lo recuerda porque le gustó la mirada o le chocó la mirada de que lo mire de pies a cabeza? Me chocó porque en realidad nunca me había pasado algo así, ¿no? O sea, tampoco nunca la había visto,
y era la primera vez que la veía. Pero solo fue esa vez, o sea, nos vimos nada más, pasó tiempo, después ya cuando comenzamos a entablar una amistad. Ella me cuenta que fue otro momento, la primera vez que me vio. Entonces, pero me acuerdo que fue más o menos casi finales de julio más o menos, donde ella es abogada y en ese entonces estaba trabajando en el área legal de la AMICOM, y se habían distribuido las responsabilidades con la otra abogada que estaba, y a ella le tocaba justo supervisar las iglesias de mi distrito. Y por unos planos de una iglesia que teníamos que hacer el visado en la municipalidad, nos contactamos en la municipalidad de Independencia para poder realizar los trámites. Y ahí fue donde pudimos conversar, pudimos comenzar una amistad que hasta hoy la mantenemos. Hablamos muchos temas, y en esa amistad que salíamos y participamos en los proyectos también de la iglesia. Entonces, poco a poco íbamos en grupo, pero poco a poco, mientras más conversábamos, pues íbamos juntándonos más, ¿no? Y nuestros amigos nos cuentan, ¿no?, que ellos veían que nos acercábamos más y comenzaron ellos a orar por nosotros también. Qué lindo. Y después pasó un tiempo, y entonces yo hice una promesa a Dios, ¿no?, donde, bueno, aunque si bien es cierto, yo tenía la oportunidad de conocer a alguien, esta vez iba, antes de presentar a mis papás, porque lamentablemente había hecho así antes, ¿no? O sea, no pedía el consejo de mis papás, sino le decía: papá, mira, aquí está, ¿no? Estoy con esta persona. Entonces, pero esta vez no fue así. Entonces primero hablé con ellos, oramos con ellos comenzaron a orar, porque vieron que esta amistad era productiva. Y entonces conversé un día con ellos, y yo fui al lugar donde vivían, estaban por el norte, y yo había orado antes, y yo le dije: Señor, yo no le voy a tocar el tema a mi papá, pero voy a estar orando. Y si él toca el tema y me habla con el nombre específico de la persona por quien yo estoy orando, es porque es tu voluntad. Y ya me acuerdo que varios días estuve y no hablamos del tema, ¿no? Entonces hablamos de muchas cosas con mis papás, pero no, entonces... ¿Estabas preocupado ya? En un momento dije, bueno... No es... De repente, ¿no? No es por ahí. Y cuando me acuerdo, estaba ya con mi mochila, estábamos por salir, y mi papá me dice que quería conversar conmigo. Y me habló con nombre específico. Wow. Y cuando me dijo eso, yo seguía orando porque quería escucharlo, no quería interrumpir, no quería decirle que, o que me gustaba, o eso, ¿no? Sino que lo dejé hablar. Y me dijo algo muy bonito, ¿no? Que confirmó lo que yo había estado orando, por lo cual yo estaba pidiendo. Entonces yo regresé de esas vacaciones empilado ya, dispuesto a todo. Al siguiente paso. Y me acuerdo que el 10 de febrero, que cumplíamos 200 días de amistad, le dije para que ella pudiera estar conmigo. Y ella me dijo que lo iba a pensar. Yo había preparado todo, toda mi sorpresa, todo. Y cuando estábamos ya juntando, todos se iban a decir, y yo dije, no, corte. Tuve que, porque no, me hizo esperar, y oré bastante esos días. Iba a ser 0 llamadas, 0 nada. No de resentimiento, sino no, esperando que... No, sí, o sea, porque me iba a dar la respuesta, y recuerdo que me lo dio el 14 de febrero.
¡Wow! Entonces, ¡Qué lindo! y para qué vi que cuando los planes de Dios van eh, dándose de acuerdo a su voluntad, no solo es de la pareja, ¿no? Sino es con la familia. Ujú. Porque su respuesta está involucrada mi mamá, mi hermana. Ella se había contactado con ellos, había conversado, habían planificado y habían organizado la respuesta, ¿no? O sea, una sorpresa que me hicieron, muy bonito. Y los cuatro nos fuimos a celebrar. Qué lindo, ¿verdad? Pastor, usted mencionó algo bien interesante que me gustaría resaltar y un poquito más ahondar. Porque la generación de hoy, y no estoy diciendo que es diferente antes, pero es necesario que se pueda seguir manteniendo las prácticas correctas. ¿Cuáles son las etapas que debe tener el proceso de alguien que realmente quiere tener un hogar como debe ser? Mira, en realidad yo estaba estudiando en ese momento la Biblia con respecto a la vida de Isaac, porque eran los temas que yo estaba predicando en ese entonces. Y Isaac no era tan chiquillo cuando él aceptó que su padre, guiado por Dios, o mejor dicho, que su padre tome, porque la costumbre aparte de ese entonces, pero él aceptó. Su hermano no lo hizo así, ¿no? Entonces él lo aceptó. Lamentablemente hoy en día muchos no aceptan los consejos ni de los padres o de las personas mayores y cometen muchos errores. Muchos dicen que tienen que experimentar para recién saber qué decisiones tomar, pero si otros se han equivocado, sería mejor entonces prevenirlo. Ahora, yo no quiero decir que nunca me equivoqué, ¿no? Yo también tuve mis propios errores. Sin embargo, aprendí a que la voluntad de Dios, dada a través de los consejos de los padres consagrados, es muy importante recibirlos y también aceptarlos. Amén. Así es. O sea, el filtro para que una relación vaya mucho mejor es los consejos de los padres, ¿no? Así es. Y esto fue muy interesante porque yo también hablé con el papá de mi esposa antes de... Y recuerdo que cuando yo le conté a mi esposa en ese momento, me dijo, ¿qué? ¿Mi papá te dijo eso? Sí, porque él me mencionó, la respuesta que él me dio fue también un motivo para creer que estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Creer que estaba haciendo las cosas bien. Entonces es importante involucrar a la familia, porque cuando uno se casa, no solo se casa con la pareja, ¿no? Se casa con toda la familia. Y gracias a Dios la relación que tenemos entre las dos familias es muy bonita. Es muy bonita. Y para qué, pues nos queremos. Yo quiero mucho a mi suegro, a mis cuñadas, también a ella, mi esposa, a mis papás, mis hermanos. Es una muy bonita relación que tenemos. Qué lindo. Y a eso se suma pues que tus padres son un pan de Dios, ¿no? Son tus papitos, una linda persona. Un saludo para el pastor Carlos por ahí. Pastor, y con referente a la familia, ya que estamos en ese tema, ¿usted cuántos años de casado tiene? Bueno, en enero vamos a cumplir 8 años ya con mi esposa de casados. ¿Ustedes cuántos hijos? 2 hijos, uno de 6 y uno de 4. Wow. ¿Uno más o ahí? No, ahí nomás, gracias a Dios. Bueno, pastor, y la vida conyugal, a veces uno cuando ve a un pastor, o en su caso viene de una ya segunda generación de pastores, uno diría ellos deben llevar un matrimonio espectacular, sin problemas, con alegrías, o por lo menos como que muchísimo menos que los demás. La pregunta es, ¿el hogar de un pastor es igual que los demás? Bueno, una vez más, cada hogar tiene sus propias experiencias. Sin embargo, somos seres humanos y lo que nos hace diferentes a otros hogares es la responsabilidad y también
en una parte muy especial también la información. Gracias a Dios hay herramientas que se pueden utilizar y como que nos ayuda, pero eso no nos hace exentos de los problemas que se pueden vivir. Tenemos, como toda pareja, diferentes tipos de opinión que tenemos que aprender a resolver de la mejor manera. Tenemos también con los hijos, por ejemplo, la forma en que uno los educa, porque cada uno trae de una u otra manera las cosas que vivió en su propio hogar. Entonces, hay cosas que de repente no hay que repetirlas y hay cosas que sí. Entonces, eso es un día a día en realidad. Los desafíos son grandes, porque yo creo que el enemigo también quiere de una u otra manera destruir a los líderes, porque si llega a minar la familia pastoral, muchos hermanos llegan a pensar que si la familia pastoral se vio afectada, ¿qué se puede esperar de sus propias familias? Aunque no debería ser así, pero ese es lamentablemente el común en muchos hogares, no en todos, pero en algunos hogares llega a suceder. Claro, se cree que el hogar pastoral, el hogar de un gran líder, está lejos de problemas, ¿no? Pero como digo, no nos hace exentos de los problemas, solo de repente hay más herramientas, ¿no? Recuerdo que cuando comencé mi ministerio tenía mi desarmador nada más, ¿no? Ahora ya pues tengo mi cajita de herramientas con varias cosas, ¿no? Entonces, a la medida que va pasando el tiempo, uno va obteniendo nuevas herramientas. Y también a veces esas herramientas lo proporcionan las personas que son profesionales de la salud, como los psicólogos, los terapeutas, porque a veces se piensa que el ser asistido por un psicólogo o un terapeuta es en algunos aspectos como que falta de fe o como que no se está siguiendo lo que uno ha aprendido, pero no es así, sino que como personas necesitamos ayuda de otros, ayudarnos unos a otros es bueno, y qué mejor de alguien que nos pueda dar esas herramientas, porque nadie sabe todo. Pastor, usted ha dado un tema muy importante, necesario, oportuno, y más en estos tiempos de post-pandemia. Una pregunta, pastor. El cristiano, el hogar cristiano, el hogar pastoral o cualquier persona, independientemente del tema pastoral, ¿debe pedir ayuda psicológica? Es interesante cuando Josafat se tuvo que enfrentar a un ejército grande. Él confió en Dios, pero Dios le dijo, ya, ve y preséntate con todo tu ejército, pero con el coro al frente. Con el coro. Con el coro al frente. Y que canten, ¿no? O sea, creer en Dios es fundamental, es lo principal. Pero también debemos estar presentes ahí y siguiendo los consejos, aunque a veces nos parezca que no son tan comunes. Hoy en día, lamentablemente, ha crecido muchos problemas en el aspecto mental de las personas, pero también se ha visto con mejores ojos la atención psicológica. Antes se creía que quienes iban o quienes necesitaban un psicólogo eran pues aquellas personas que estaban locas o que no, y no es así, o que no están confiando en Dios. Pero hoy no, las cosas están cambiando y está viendo grandes resultados en las personas que creen en Dios y también que creen en que Dios usa a los profesionales de la salud. Yo cuando he leído muchas veces la Biblia he encontrado que había muchos personajes bíblicos que pasaron problemas emocionales. Correcto. Solo que no tenían los nombres de hoy en día, ¿no? De depresión, ansiedad, estrés, pero lo tenían. Correcto. David escribe muchos salmos donde mi alma está agobiada, mis huesos sufren, no sé qué más hacer, quiero la muerte. Por no decir que estaba hablando del suicidio, por ejemplo, ¿no? Depresión, ¿no? Depresión.
Entonces podríamos decir que los problemas de antes son los mismos de hoy. Correcto. Dios estaba presente, pero David nunca estaba solo, ¿no? Siempre estaba con sus soldados, apoyado cuando más necesitaba. Muy bueno, pastor, lo que usted ha dicho. Y con referente al estar casado, pues obviamente que el esposo es una gran ayuda. Claro que sí, es una gran bendición. De verdad, la Biblia dice, ¿no? El que haya esposa, haya el bien, ¿no? Amén. Entonces, y muy bien. Muy bien. Entonces, es una bendición porque el trabajo en equipo es por el cual también Dios nos creó, ¿no? Para trabajar en equipo, estar juntos. Aunque a veces no vamos a hacer lo mismo, ¿no? Es como un equipo de fútbol. Unos son delanteros, otros son defensas, otros son arqueros, otros mediocampistas, laterales. Entonces, cada uno tiene una función distinta, habilidades distintas, pero cuando nos unimos, ganamos todos, ¿no? Amén, qué lindo. Cuando nos unimos, todos ganamos. Exactamente. ¿Dónde comenzó, pastor? ¿Cómo fue el inicio de su ministerio? Yo inicié mi ministerio en el área de la capellanía. Estuve 4 años en el área de capellanía, trabajando en el colegio Cantorrey de San Juan de Origancho. Estuve en el colegio Ricardo Palma de Huacho y estuve en el colegio El Santa de Chimbote por 2 años. Y después mi primer distrito misionero fue Chimbote D, aquí en la MICOP. Pastor, y dentro de ese tiempo de pastorado que ya tiene hasta aquí, ¿ha tenido una experiencia que diga, esto marcó mi vida, me hizo confiar más en el Señor? Yo creo que sí. Como te mencionaba antes, he escuchado muchas experiencias, no solo de pastores, sino de mi propio papá, en su ministerio, tanto en el colportaje, también como pastor distrital, y algunos yo he visto, ¿no? Porque hemos estado ahí, pero eran las experiencias de mi papá, era el Dios de mi papá. Tú mirabas, qué lindo, pero yo quería que ese Dios de mi papá sea mi Dios, no para repetir las mismas experiencias, sino para que Él esté conmigo, ¿no? Y me costó mucho entender que el ministerio es de Dios, porque al inicio, si bien es cierto, uno se le enseña que recibe el llamado de Dios, a veces uno quiere avanzar prácticamente solo, ¿no? O sea, hacer las cosas como para demostrarle a Dios que pues uno ha sido llamado, ¿no? Pero a Dios no tenemos que demostrarle nada, porque Él nos ha llamado. Entonces, lo que yo tenía que hacer era reconocer que Él me llamó y confiar en Él. Y eso lo viví en mi primer distrito. Bueno, que cada distrito tiene una experiencia distinta, pero las que más marcaron, impactaron mi vida, porque mi vida estuvo en peligro, fue en mi primer distrito. ¿Cómo así, pastor? Cuéntenos eso, por favor. Varias experiencias tuve donde mi vida estuvo en peligro. Por ejemplo, estuvieron a punto de asaltarnos con armas, metralletas, y el Señor nos libró. Estuve con, yo digo así, fieras, ¿no? Porque no sé cuántas hubo. Recuerdo cuando estábamos visitando una iglesia, habíamos bajado hasta más o menos cerca de un río y vimos huesos de un animal, ¿no? Recién comido, porque todavía se veía sangre. Y yo le digo al hermano, ¿y eso qué es? Me dice, un puma. Y yo me asusté cuando escuché la palabra puma. Y yo le digo, ¿y ahora qué hacemos, hermano? ¿Nos regresamos? No, pastor, ya comió ya. Entonces ya se fue a guardar. Avanzamos nomás. Y entonces avanzamos nomás. Avancemos hasta que llegue la cena. Hasta que llegue la cena. Sí, fue porque ya había comido, entonces ya pudimos avanzar nomás, tranquilo. Un puma, pastor. Sí, bueno, el hermano era de la zona y él conocía, ¿no? Y qué animal habría sido, pero estaban los huesos y sangre. Entonces, y bueno, también una experiencia de repente que orar de una manera que pueda clamarle a Dios y abrirle, era cuando estuvimos techando una iglesia allá en la sierra, en donde la lluvia se venía, ¿no? Veía así nubes negras, así con relámpagos, y cómo va avanzando, se ve bonito, ¿no? Por el cielo está despejado, pero del fondo va viniendo, ¿no? Va viniendo así como que se va. ¿Y ustedes estaban techando? Nosotros estábamos techando y era
Me acuerdo que había una preocupación desde el inicio porque llegamos en plena lluvia y entonces no se iba a poder trabajar. Y llegamos, me acuerdo, bajamos las calaminas, todo ello, y una lluvia que no paró hasta creo que la madrugada. Y me decían los hermanos en la noche: pastor, ¿y ahora qué hacemos? Porque si llueve, no vamos a poder trabajar. Entonces yo le digo: hermanos, tranquilos. Para que el cielo esté despejado al día siguiente, Dios tiene que exprimir bien las nubes. Así que, tranquilo, hermano, vamos a orar y mañana vamos a trabajar. Al día siguiente un sol hermosísimo. Maravilloso. Y que nos duró el miércoles, jueves y el viernes. Pero el viernes ya nosotros teníamos que terminar antes, porque teníamos que recibir el sábado. Uh-huh. Entonces, obviamente los que nos acompañaban no solo eran hermanos de iglesia, sino también pobladores, porque había una costumbre allá, donde todos, cuando alguien va a techar, todos vienen a trabajar y los anfitriones dan la comida. Entonces las iglesias que habían ido a apoyar llevaron pues los alimentos de cada día. Y luego de esa comida se descansaba y luego había un momento del trabajo y luego un momento donde los del pueblo pues chachaban su coquita, bueno. Uh-huh. Y entonces paramos un poco la obra. Y yo estaba preocupado por la hora, porque teníamos que terminar. Ellos obviamente no eran de la iglesia y esperaban terminar todavía hasta más tarde. 6:30, 7, bueno. Pero nosotros teníamos que terminar antes porque teníamos que cambiarnos, alistarnos para recibir el sábado. Entonces estaban ahí con su bolo y ahí es donde comenzamos a ver que viene la tormenta. Y entonces todos se levantan porque no, o sea, no se veía de lejos, sino de pronto comienza a formarse y comienza a venir. Y entonces todos dicen: hoy se viene la tormenta. Y dejaron todo, dejaron su bola, todo, y comenzaron: sí lo hacemos, terminamos. Pero venía, y parecía que no íbamos a terminar. Y entonces estaban subiendo los listones, o sea, los troncos que habían ya con la suela emparejado, el pan lo habían puesto y estaban algunos ya martillando las calaminas y ya se venía. Y entonces yo me voy encostado y me acuerdo que yo sí había orado antes, pero nunca había orado como esa vez. Y yo le digo, comencé a orar recordando lo que habíamos estudiado en la Biblia en esos días, de lo que Dios había hecho y que debíamos recordarlo. Yo le digo: Señor, y me acuerdo hasta ahorita de esa oración, le digo: Señor, si tú abriste el Mar Rojo, si tú paraste el río Jordán, para ti no hay nada imposible, pudiste sacar agua de una roca. ¿Qué es imposible para ti? Que envíes esa tormenta para allá. Y yo me acuerdo que señalé incluso. Y cuando termino de orar, porque fue una oración, recuerdo que no con los ojos cerrados, sino abiertos, que le hablaba a Dios, y le dije: para allá. Y en eso el viento cambia su dirección. Y vi clarito cómo las nubes que se venían comenzaron a voltearse y se fueron para allá. Toda esa tormenta se fue para allá. Maravilloso. El viento cambió y ahora pues por este lado la tormenta iba a venir, pero no dio tiempo para terminar. Y cuando la lluvia llegó, estábamos bajo el techo ya. Y recibimos el sábado con esos pobladores que nos ayudaron. Ellos habrán quedado sorprendidos también, ese cambio raro, ¿no? Para ellos, ¿no? Pues no lo sé, pero a mí sí. Para mí sí. Fue un momento muy impactante en mi vida. Bueno, hay más cosas. Hay más cosas que... No, pastor, definitivamente el pastorado es una de las obras donde se encuentran más... Todas, ¿no? Solo que el pastorado es el día a día, en cada momento, en las familias. Pastor, el programa el cual le hemos invitado y usted nos da el privilegio de tenerlo, se llama Cristianos
cristianos y la sigla es Somos como tú intentando ser como Él. La pregunta que le hacemos a todos los invitados es: ¿la vida cristiana de un pastor es ajeno a problemas, a necesidades? Las dificultades siempre van a estar presentes, porque es en las dificultades donde nuestro carácter se va forjando, ¿no? O sea, si un pastor no pasa por dificultades, su carácter no va a estar formado para los momentos más difíciles que van a venir. Yo creo que todos pasamos de uno u otro aspecto a una dificultad. No todos pasamos lo mismo. Hay algunos que tienen problemas de un índole, otros de otro, pero esto nos ayuda a reconocer que somos seres humanos. Porque, por ejemplo, la experiencia que te acabo de contar no es para que yo crea que tengo poder para mover los vientos, pero a veces cuando ves milagros, a veces hemos orado y una señora que estaba con flujo de sangre por 3 días, las llevamos en un camión hasta una posta y seguía sangrando. Oramos a Dios y paró la sangre hasta que llegamos a la posta. Todo ese trayecto cerca a ese nevado que pasamos, se recuperó, se sentó, el color volvió a su rostro, y cuando llegamos a la posta ya los médicos la atendieron y la llevaron de emergencia, ¿no? Entonces a veces eres tentado a creer que tienes un poder o de repente hay algo en ti que te hace hacer estas cosas, pero no. Las pruebas, las dificultades también nos hacen ver que somos seres humanos, que necesitamos de Dios siempre en nuestra vida, y que por más obra que hayamos visto a través de nosotros, siempre fue Dios quien lo hizo y somos instrumentos. Entonces los problemas siempre van a haber, siempre van a haber. Ahora, para eso también tenemos personas que nos pueden ayudar a cómo resolver aquellos problemas, porque cuando a veces hay problemas de conyugales, por ejemplo, pues para eso están los de terapia familiar. Si hay problemas financieros, hay personas que se encargan de ayudarnos a elaborar presupuestos, etcétera, etcétera. Si hay problemas de salud, hay personas que nos pueden ayudar. Entonces, yo creo que esto nos ayuda a integrarnos también con las personas que van a pasar o están pasando por estas dificultades, para ser más empáticos con ellos, incluso para saber cómo darles un consejo, porque a veces los consejos que yo he recibido son los consejos que puedo compartir y ayudan, una bendición, ¿no? Y la gloria que sea para Dios solamente. Amén. ¿Qué consejo, pastor, usted le daría a aquellos que están intentando ser cristianos pero en el camino fallan y dicen creo que no? Mira, hay un salmo muy bonito, el Salmo 37, que se menciona lo siguiente, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Yo creo que debemos empezar por ahí. Todos vamos a pasar por algún momento difícil en nuestra vida, incluso en dudas o alejarse de Dios. Hasta el profeta Elías se fue huyendo, habiendo visto cómo caía fuego del cielo, había visto cómo el pueblo se arrepintió, pero un mensaje que iba contra su persona lo hizo huir y buscar una solución por él mismo. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Y él tuvo que regresar a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, si tú encomiendas a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Pero en ese mismo capítulo, aun cuando David habla de que joven fue y nunca vio a un justo desamparado, ¿no? También se menciona que si hay una persona que cae, no va a quedar postrado, porque Jehová sostiene su mano derecha. Amén. Entonces, yo creo que ahí están las partes, ¿no? De alguien que disfruta, deleita y vive cada día
pero también está del que en algún momento se alejó, pero tiene que aferrarse a Dios, y Dios lo levanta. Que el justo cae 7 veces, pero las 7 veces se levanta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí radica la clave. En el cielo no vamos a encontrar a nadie que no haya caído, nadie que no haya pecado, o nadie que no se haya en algún momento alejado de Dios. Vamos a encontrar, pero vamos a encontrar que esas personas no se quedaron ahí, no se quedaron lejos, no se quedaron postrados, se levantaron en el poder de Dios, se levantaron y se aferraron a Él, y eso hizo que aprendan a mantenerse con Él, permanecer en Él y caminar con Él, y de esa manera pues en la patria celestial se van a encontrar. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Si hay alguien que está escuchando este mensaje y siente que se ha alejado, déjame decirte que no hay nadie que se ha ido tan lejos que no pueda regresar. No hay nadie que haya pecado tanto que Dios no pueda perdonar. Pero tenemos este Dios que no solo quiere perdonarnos, sino quiere transformar nuestra vida y darnos el poder de su Espíritu Santo para que sigamos nosotros manteniéndonos con Él, evitando cometer el mismo pecado por el cual hemos pedido el perdón. Entonces, si nosotros permanecemos en Cristo, al final vamos a tener la victoria. Amén. Qué lindo, pastor, qué lindas palabras. Bueno, pastor, de antemano, muchísimas gracias por su tiempo, por sacarse un espacio de su agenda. Sin duda, más de una persona, creo yo, que va a ser alimentada con esto, porque dice, ¿no?, que la palabra del Señor nunca regresa vacía. Y lo que estamos haciendo es tratar de ayudar a más de uno que quién sabe esté esperando un mensaje así. Amén. Gracias, pastor, por su tiempo. Y para los amigos que se conectan semanalmente, gracias por seguirnos, gracias porque están atentos a estos mensajes. Que Dios pueda seguir acompañándoles, ayudándoles a seguir un día a la vez y entender que la vida cristiana no es perfección. Es cada día intentar mejorar con Cristo, porque el ideal es llegar a ser como Él. Y eso lo lograremos solo cuando lo volvamos a ver y lo abracemos para nunca más separarnos. Que Dios te bendiga, un gran abrazo, una alegría estar una vez más contigo y nos vemos en el próximo episodio con un nuevo programa y con un nuevo invitado. Chao, chao.